buenas tardes y muchas gracias a todos por acompañarnos hasta esta final de jornada, que sabemos que ha sido un día súper intenso. Y además, muchísimas gracias por permitirnos compartir sobre un tema que nos apasiona. Muchas gracias a los ponentes, que son los referentes que están haciendo realidad esto de la IA en la Administración pública. En ese sentido, la Mesa IA 360 es una mesa de debate donde vamos a analizar la inteligencia artificial en la Administración pública desde varias dimensiones e identificaremos algunas oportunidades y retos para tenerlas en cuenta en un futuro. Antes de nada, me gustaría presentaros a los ponentes. Podemos comenzar, en este caso, con Leonor Torres, que es presidenta de ASTIC, ¿verdad? Es jefe de servicio de la Subdirección General de Informática y Comunicaciones de Nuevas Tecnologías de la Dirección General de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Tiene una amplia experiencia tanto a nivel nacional como en administración local y además es licenciada en Informática, máster en Dirección de Sistemas y está precisamente abordando un máster internacional AI4Gov para impulsar los servicios públicos con la IA. También tenemos a Manuel Pastor Sainz Pardo, director general del Instituto Nacional de Administraciones Públicas. Sabéis que en este momento el Instituto tiene las funciones de formación, selección y desarrollo de los profesionales públicos para la transformación cultural de la organización. Previamente también ha ocupado el puesto de su director de aprendizaje, desde donde la verdad es que ha desplegado una estrategia de aprendizaje para la función pública, que luego nos hablará de ella, muy, muy interesante. Es licenciado en Ciencias Políticas por la Complutense. Tenemos también a Alberto Gago, director de Digital Spain 2030 y Relaciones Institucionales, miembro de la SEDIA. En este caso, Alberto cuenta también con una amplia trayectoria en el ámbito digital, tanto impulsando políticas digitales como en colaboración internacional y, en particular, sobre un tema que nos interesa mucho hoy, que es el impulso de la IA responsable. También tendremos a Esther Manzano, ¿verdad?, que es la directora general de Servicios Digitales y Experiencia Ciudadana de la Generalitat de Cataluña. Previamente fue directora general de Administración Digital también en la GENE y trabajó en el sector privado desde la consultoría estratégica en el sector público. En su caso, es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de Barcelona y máster en Dirección Pública por EXADE. Y también tenemos representado al sector de la industria, ¿verdad?, integradores y fabricantes, en este caso con Francisco Orte, que es arquitecto, datos y analista de negocio en Es Público Gestiona, y cuenta con 20 años de experiencia desarrollando tecnología, optimizando procesos, ¿verdad?, y garantizando en todo caso que esos procesos son transparentes y seguros. Y desde ahí lo que nos va a contar es cómo equilibrar la innovación con la industria, ¿vale? De alguna manera esto es lo que nos va a contar. Por último estoy yo, Conchi García, docente, como decía Miguel, en la Carlos III, y en este caso llevo también trabajando 20 años en la Administración Pública madrileña, ¿verdad?, impulsando sobre todo la administración digital y también ayudando a que la gente la adopte. Soy matemática, apasionada de la tecnología y súper convencida de que la tecnología puede mejorar la vida de las personas. Lo que va a ser la estructura de la mesa, vamos a dividir la mesa en 3 bloques, ¿verdad? El primer bloque va a ser la aproximación a la inteligencia artificial desde las personas y para eso veremos la perspectiva del ciudadano y la perspectiva del empleado público. El segundo bloque lo que vamos a ir es a la máquina, a la fábrica, combinando toda la parte de impulso institucional para conseguir una inteligencia artificial responsable, soberanía digital y alineamiento con Europa, junto con que la industria esté alineada con todos estos principios. Y el tercer bloque es el de futuro, donde desde el INAP nos presentarán también el impulso que la capacitación y el desarrollo profesional de nuestros empleados públicos, ¿verdad?, puede conseguir que esto se adopte a mayor velocidad. En este sentido, en cada bloque plantearemos varias preguntas y al final de cada bloque resumiremos estas claves. Concluiremos con un debate de preguntas del público y un pequeño debate entre nosotros. Bien, entonces vamos a dar comienzo al primer bloque de la IA desde la parte de las personas. Empezamos con el ciudadano. Vamos a pedirle a Esther, ¿verdad?, una serie de cuestiones. Esther, ¿qué puede ofrecer la IA en la mejora de los servicios públicos, según tu opinión? Primero, un compañero de viaje para el empleado público,
para ayudarle en sus tareas diarias, pero me gustaría destacar como dos grandes cuestiones. La primera, la automatización de tareas que son más mecánicas, más repetitivas y que la inteligencia artificial las puede hacer con mucha precisión y con gran acierto, por supuesto, y en menor tiempo, ¿no? Y esto nos deja tiempo al empleado público para hacer otro tipo de tareas, ¿no?, que aporten más valor. Y, por otro lado, tareas que no estamos haciendo actualmente, como, por ejemplo, un servicio de asistencia 24/7, por ejemplo, que sería muy interesante también, o que es un tema muy interesante, o, por ejemplo, también poder realizar pues, recomendaciones y, bueno, todo esto lo podemos hacer gracias a la automatización. Y, por otro lado, la analítica avanzada también es un elemento que nos aporta la inteligencia artificial. Y aquí, en el ámbito de la analítica avanzada, me gustaría destacar dos cuestiones. Por un lado, lo que nos puede ayudar para ofrecer servicios proactivos y personalizados, que es un gran reto y yo creo que es un sueño para el ciudadano y para los que estamos en la administración pública ofreciendo servicios al ciudadano. Y, por otro lado, también el poder realizar predicciones, ¿no? Creo que también ahí nos puede ayudar muchísimo la inteligencia artificial. Y esas predicciones, esas previsiones nos pueden ayudar también en el momento de realizar en el momento de distribuir recursos, ¿no? Todos vamos muy mal de recursos siempre, pues si tenemos la analítica avanzada que nos ayuda, nos puede ayudar a detectar cuándo vamos a tener picos de trabajo, entonces nos puede permitir un mejor ajuste de los recursos que vamos a utilizar. La verdad es que es una buenísima palanca. Los ciudadanos utilizan servicios en el sector privado impulsados por la IA. En el caso de la Administración, ¿qué demandan de nosotros en cuanto a la utilización de la IA? Sí, sigo, perdona, yo ya pasaba y digo, esto es a nosotros. Mira, nosotros a través de los espacios de experiencia ciudadana, lo que hemos visto que los ciudadanos nos demandan principalmente cuatro cuestiones. La primera es entender mejor lo que les trasladamos. Y claro, dices, ¿y aquí qué aplicación tiene la inteligencia artificial? Pues nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto para poder... El contenido que más consultan los ciudadanos en la página web son las fichas de trámite. Pues el poder convertir esas fichas de trámite al lenguaje más entendible para el ciudadano de manera mucho más automática. Porque, bueno, hay muchas fichas, hay mucho trabajo detrás, pues ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar. Otra de las cuestiones que nos demanda el ciudadano es una mejor estructuración de los contenidos que facilitamos. Se pierden, esto está probado, o sea, se pierden en nuestras páginas web, se pierden cuando tienen que acceder a la información y nosotros estamos poniendo foco, estamos haciendo un proyecto todo de transformación web donde estamos estructurando la información de una manera diferente, pero en esta línea estamos creando también un asistente que acompañe al ciudadano en el momento de acceder a esos contenidos, a esa información de una manera mucho más directa y mucho más fácil. Otra de las cuestiones que apuntaba anteriormente que nos demanda el ciudadano es la proactividad. El ciudadano nos dice, si vosotros ya tenéis todos mis datos, ¿por qué me estáis pidiendo datos? O ¿por qué no? Es que nos tienes que dar el consentimiento porque sin tu consentimiento no te podemos ofrecer un servicio de manera proactiva. Pues bien, supongamos que tenemos el consentimiento del ciudadano, lo que podemos hacer es trabajar todos esos datos que tenemos y poderle ofrecer los servicios de manera mucho más proactiva y personalizada. Y por otro, en último, ¿qué nos demandan? Velocidad, sobre todo velocidad. Y es que es verdad que hay circunstancias en la vida de una persona que exigen esta velocidad, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes una determinada situación en la que te encuentras en una situación de vulnerabilidad, tienes que esperar a que te den una prestación o tienes que esperar a que te den una autorización, etcétera, pues en ese momento es fundamental la aplicación de la inteligencia artificial para poder anticiparnos y poder ser mucho más efectivos. Entendido. Y sigo contigo, Esther. Venga. La última de este bloque para el ciudadano. De los servicios que están impulsados por IA en este momento, los reales, ¿qué opinión tienen los ciudadanos de estos servicios que les estamos proveyendo?
Yo creo que el ciudadano ahora mismo lo que le pasa es que tiene un poco de respeto, ¿no?, a la inteligencia artificial. No sé si la palabra... me gusta más utilizar respeto. Tiene respeto a la inteligencia artificial, cómo lo estamos utilizando, qué hay detrás de esa inteligencia artificial y demás. Entonces, yo creo que en esta línea el ciudadano no sabe siempre cuando estamos utilizando la inteligencia artificial, ¿no?, porque no todo es la inteligencia artificial generativa. Hay muchos automatismos que no son visibles. Entonces, nosotros en esta línea lo que hemos hecho es definir, y no os preocupéis que no los voy a mencionar, 7 principios éticos para el uso de la inteligencia artificial, pero sí que me gustaría destacar, primero, que detrás de la inteligencia artificial siempre hay una supervisión humana, en nuestro caso, al menos con lo que estamos haciendo actualmente, y yo creo que eso es una garantía y un refuerzo para el ciudadano. Creo que también se nos pide mayor transparencia tanto del proceso como el resultado, y en esta línea publicaremos en las próximas semanas el registro de inteligencia artificial para que el ciudadano tenga muy claro qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo en esta materia. Como comentaba anteriormente, el ciudadano lo que nos demanda es esa proactividad, pero como decía, necesitamos reforzar la cultura del consentimiento. Y bueno, yo creo que hay una parte muy importante que me gustaría destacar, es que el ciudadano lo que espera, cuando ponemos un automatismo, por ejemplo, a través del 012, o cuando ponemos determinados automatismos que el ciudadano tiene que hablar con una inteligencia artificial, el ciudadano lo que quiere es que haya una persona. La ciudadanía lo que quiere es relacionarse con personas. Entonces, por eso digo que la inteligencia artificial es un gran complemento para el empleado público, porque nos puede ayudar, pero en el fondo las personas quieren relacionarse con personas, y esto nos lo están diciendo a través de unas encuestas que estamos haciendo permanentemente a los ciudadanos para conocer su satisfacción respecto a los servicios públicos. Lo que más valoran es relacionarse con personas. Pero para las personas que quieren relacionarse con inteligencia artificial, estamos explorando con la inteligencia artificial generativa para que puedan tener también una respuesta, porque hay personas que también la quieren y no debemos olvidarnos tampoco de este colectivo. Pues muy buena aproximación, y yo creo que todos los ciudadanos de las autonomías más o menos piensan en esa línea. Muchas gracias, Esther. Vamos ahora al empleado público, ¿verdad? Y en el empleado público, Leonor, ¿qué pide la Administración pública a estos profesionales públicos en torno al ecosistema de la IA? ¿Qué nos pide? Pues lo que nos pide fundamentalmente es tener una formación y una capacitación sólida en estas tecnologías, ¿no? También en gobierno de datos, porque ya sabemos que la IA sin datos no es nada. Entonces, y aparte de la tecnología y de los datos, tenemos que conocer también la parte legal y ética, la transparencia y otras disciplinas a las que puede aplicar la IA, ¿no?, para que se aplique de manera transversal y de forma correcta. Luego también, ¿qué nos pide? Nos va a pedir resolver retos públicos, ¿no? Retos que actualmente no se le está dando la suficiente solución, como por ejemplo mejorar la experiencia del ciudadano, ser más eficientes, más proactivos, como comentaba la compañera. Y entonces nuestras soluciones tienen que aportar esa solución a las necesidades reales, tanto de las instituciones, no solamente del ciudadano, porque las instituciones al final, si funcionan bien, vamos a dar ese buen servicio, y de cara a la ciudadanía, por supuesto. Luego, ¿qué piden? Pues también la capacidad de coordinación y de trabajo en equipo, porque indudablemente el diseño de servicios públicos es transversal y afecta a diferentes departamentos. No trabajamos de manera aislada, tenemos que ir de manos de las unidades de negocio desde el principio y de la parte de los departamentos jurídicos, por supuesto. Y lo que buscamos no solamente es coordinar, también somos unos traductores que decimos qué solución de IA aplica ese diseño público, ¿no? Y esos facilitadores para que hagamos esa verdadera transformación con la IA. No se trate solamente de hacer lo que hacemos ahora, como se ha hecho en la transformación digital habitualmente, de pasar lo que se hacía en papel, hacerlo con ciertos automatismos, sino hacer una verdadera transformación y que consigamos resolver esos casos de uso.
Muchas gracias. Y en torno a esto, con solo esas 3 pilares que son súper fundamentales, ¿es suficiente para que puedan adoptarla en su día a día como una solución natural o necesitan algo más? Bueno, necesitan el apoyo institucional, evidentemente. El compromiso político, gerencial, ¿no? Es fundamental. ¿Qué es fundamental? La estrategia tiene que estar totalmente alineada con la estrategia de la IA, tiene que estar totalmente alineada con la estrategia corporativa, se debe incluir, igual que con la gobernanza de datos, tiene que haber unos criterios, como comentaban antes, tiene que haber unos objetivos y tiene que haber una selección de casos de uso, para no ir haciendo pruebas de conceptos sin ton ni son, sino que sean aquellos que realmente van a ir aportando más valor a nuestra organización y a la ciudadanía. Luego, pues, ¿qué se necesita? Se necesitan personas, recursos humanos, necesitamos equipo. No podemos hacer una persona sola, va a ser difícil que lo haga, ¿no? Necesitamos infraestructura. La IA precisamente no es una tecnología barata. Y aparte tiene un riesgo, que el ciclo de vida es diferente al de la transformación digital convencional, vamos a decir, con lo cual tiene más riesgos, por lo tanto, tiene que haber esa selección y esa priorización y luego pues esa capacitación. Necesitamos, aparte la tecnología está avanzando de una manera trepidante, con lo cual necesitamos formación continua. Nos tienen que acompañar en esa formación y en esa no sé lo que estaba diciendo, en la adopción, estabas contando. En esa adopción, sí, efectivamente, muchas gracias. Luego la parte de gobierno del dato. Toda la organización tiene que trabajar en establecer un gobierno del dato para toda la organización y que tengamos datos de la calidad suficiente. Se habla mucho de los sesgos algorítmicos, pero viene sobre todo de los datos, de esa calidad de datos. Y bueno, formar parte de estos equipos multidisciplinares desde el principio. Esto es básico. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida profesional que llevaban un año diseñando un servicio público y nos llamaban al departamento de TIC y decían, bueno, pues para la semana que viene nos gustaría tener este sistema. Bueno, va a ser que esto no es mágico, va a ser que necesita un trabajo y aparte es que si no estás desde el principio no puedes explicar las opciones reales, ¿no? de desarrollar ese servicio. Y bueno, pues la cultura de innovación, de colaboración con empresas, universidades, para que podamos mejorar y, sobre todo, reutilizar soluciones, no reinventar la rueda. ¿Y cómo crees que vemos la inteligencia artificial los empleados públicos? ¿Como una oportunidad, como una carga, como una obligación? Bueno, seguramente hay diferentes puntos de vista. Yo creo que la mayoría lo ve con entusiasmo, porque ve que es una oportunidad de mejorar los servicios públicos en todas sus dimensiones, eficiencia, proactividad, experiencia para el ciudadano. Entonces, sí que lo ven como una oportunidad y que es un cambio que viene para quedarse y que vamos a utilizar a partir de ahora. ¿Que tiene retos? Por supuesto. Tiene retos de formación porque el cambio tecnológico es brutal y adaptarse es complicado. Luego, ¿qué retos tenemos? También hay un cambio cultural y organizativo. Tenemos unas RPTs muy poco flexibles y los perfiles están cambiando. Necesitamos otro tipo de perfil dentro de la administración pública, igual que está pasando en el sector privado. Y bueno, la parte de la ética. La parte de la ética y legal, pues también tenemos que ir acompañando desde que se ha puesto ya en marcha y está aplicándose el reglamento de inteligencia artificial europeo, como el anteproyecto de ley de inteligencia artificial español, que también se publicó recientemente. Pues todo ese desarrollo legal pues tiene que ir estar en conocimiento de la Administración y de nosotros mismos. Tiene retos, pero vamos, se vive con emoción y con futuro, ¿no? Con todo lo que estáis contando, a mí lo que me da pena de haber cumplido 60 años es que me quedan 20 o 30, ¿verdad?, para seguir viendo lo que va a pasar y me gustaría tener 50 más para saber todo eso que va a pasar, ¿verdad? Porque me lo imagino duro, pero súper estimulante, ¿eh? O sea que en ese sentido, genial.
Muchas gracias, Leonor. Como cierre y conclusión de este bloque, pues eso, la visión que tenemos, ambas dos, sobre ciudadanos y profesionales es que ambos ven en la IA una oportunidad, una aliada para hacer mejores servicios públicos y eficientar la administración, pero también nos ponen los puntos sobre las IES, ¿no? O sea, nos piden supervisión humana, explicabilidad, decisiones transparentes, argumentadas, ¿verdad? Desde la perspectiva ciudadana, como decía Esther, se valora su capacidad de acortar tiempos, de acceso al lenguaje claro, me encanta entendernos con los ciudadanos, ¿verdad? Y que nos entiendan, es maravilloso. Ofrecer servicios más personalizados, sin embargo, pues nos piden eso, transparencia, consentimiento y la posibilidad de seguir relacionándose con personas, que sea elegible, que no sea obligado. Desde la parte de la visión de los profesionales también lo ven, por lo que veamos, dice Leonor, como una gran oportunidad, pero también saben que necesitamos reorganizar las estructuras, formación continua, captar talento, impulsar la cultura de la navegación, de la innovación y, sobre todo, una estrategia clara, ¿vale? Tenemos que ir, pues eso, vista al frente y paso corto, ¿no? Bueno, de esta manera cerramos este primer bloque y nos vamos a la maquinaria, nos vamos a la parte institucional y a la parte de la industria. En este segundo bloque vamos a ver cómo somos capaces de desplegar en la administración pública una IA responsable, soberanía digital, que es uno de los principales valores, ¿verdad? Y que la industria puede alinearse pues, con rentabilidad a todas estas cosas que le pedimos. En este sentido, Alberto, si te parece, cuéntanos cómo el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea beneficia a la ciudadanía y hasta qué punto lo vemos viable en su aplicación, desde tu punto de vista. Vale, muchas gracias por invitar a la Secretaría de Estado, lo primero, a este debate tan interesante. Yo voy a comenzar con dos datos, bueno, o un dato declinado en varios. El CIS publicó hace un par de días que el 93% de las empresas, o sea, el 93% de las personas de España creen que las empresas deberían informar cuando usan máquinas como la inteligencia artificial. También dijeron que, a pesar de creer en sus beneficios, para la medicina, por ejemplo, con el 66%, o para la industria, el 62%, más de la mitad nunca se subiría a un coche autónomo ni se sometería a una operación médica realizada por un robot. Además, el 94% cree que la programación y el entrenamiento de los modelos tecnológicos de inteligencia artificial deberían estar regulados. Estos son los datos que tenemos hoy en España, de la percepción de la ciudadanía en cuanto al uso de la inteligencia artificial. En Europa, hace 5 años, 6 años, en 2019, cuando se empezó el debate de regular la IA, hubo un eurobarómetro que decía que alrededor del 70% de los ciudadanos europeos también tenían miedo de usar esta tecnología. Además, en la consulta pública que hizo la Unión Europea, y esto lo voy a dar para responder a tu pregunta, 2/3 de las empresas de toda la Unión Europea dijeron que no se atrevían a implementar sistemas de inteligencia artificial en sus modelos de negocio o en sus ofertas de servicios y productos porque tenían miedo de la responsabilidad que les iba a tocar si ese sistema de inteligencia artificial fallaba y no sabían cómo explicarlo porque fallaba. Bueno, ¿qué ha hecho la Unión Europea? ¿Qué ha hecho España? Hemos puesto sobre la mesa un marco legislativo que es flexible, es un poco complicado, pero es flexible, que aporta confianza y que aporta seguridad a los ciudadanos y las empresas. ¿Por qué? Y esto sí que me gustaría pasarlo el mensaje, porque llevamos en el último año hablando mucho de la narrativa de Europa solo regula, cuando en realidad regulamos para otorgar confianza y para responder a las peticiones de nuestros ciudadanos. Y regulamos porque creemos que es necesario, sobre todo para promover la innovación. El Reglamento de Inteligencia Artificial tiene dos patas. Una pata que es, obviamente, establecer las obligaciones para aquellos sistemas de inteligencia artificial que afectan a la salud, a la seguridad o a los derechos fundamentales de las personas, y tiene otra pata de promoción de la innovación, que eso a veces nos olvidamos cuando hablamos de este tema. Es un reglamento que está orientado al riesgo, es decir, que solo establece obligaciones a aquellos sistemas de IA que realmente afectan a nuestros derechos fundamentales, nuestra seguridad o nuestra salud. Eso significa que afecta al 10-15%
de todos los sistemas de IA, más o menos, que se producen a nivel europeo. Es decir, que no nos afecta a todos a nivel de conformidad, ¿no? de conseguir una conformidad de producto, que no sé, algunos lo sabréis, pero esto es al final poner un producto en el mercado interno de la Unión Europea y tiene que tener unas garantías de calidad, de seguridad y sobre todo de que funcionan bien. Entonces, ¿qué nos aporta también el reglamento? El reglamento, aparte de establecer unas obligaciones específicas para los sistemas de IA de alto riesgo, establece una serie de sistemas de IA que están prohibidos en la Unión Europea y que nosotros, todos los Estados miembros, nos hemos dicho que no los queremos implantados en nuestro territorio, como puede ser la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos, o el social scoring, que es lo que pasa en China, por ejemplo, para saber cuán buen ciudadano eres. Te van haciendo un score, una marcación, digamos, de lo buen ciudadano que eres. Todo esto, básicamente, lo que aporta al ciudadano es seguridad, es confianza, es saber que cuando los sistemas de IA se despliegan en el sector público, en el sector privado, resulta que hay un proceso que certifica o que asegura que no te va a dañar en tus derechos fundamentales, que no te va a dañar a tu seguridad o a tu salud y que si lo hace hay un sistema por el cual tú puedes pues pedir daños, ¿no? El resto de todos los sistemas de inteligencia artificial, incluidos los modelos, como por ejemplo puede ser el GPT de OpenAI, el Gemini y otros, tienen unas obligaciones de transparencia básicas. Es decir, tú tienes que saber, por ejemplo, si alguien publica un deepfake en las redes sociales, que eso es un deepfake. Porque al final lo que nos lleva a todos es a volvernos locos, porque al final no vamos a tener nunca confianza de saber ni lo que leemos, ni lo que escuchamos, ni lo que vemos. Si todo está generado al final por inteligencia artificial y nadie te avisa que esto está generado por una máquina, al final te genera pues, un problema social, ¿no? Un problema de gobernanza social. Luego me gustaría también mencionar la parte de la ESIA. Nosotros, para implementar este reglamento, hemos creado la primera agencia de supervisión de inteligencia artificial, que no solo va a tener la potestad de supervisar la aplicación del reglamento, que es una aplicación difícil, eso es verdad, es complejo, pero es complejo para todos, también para el sector público y para el sector privado, o sea, es para todo el mundo igual de complejo. Pero esta agencia también tiene una importante pata de promoción de la innovación, de promoción de la concienciación social sobre los riesgos y también los beneficios de esta tecnología. En particular, por ejemplo, la agencia va a ser una de las responsables de en el futuro sacar el sandbox regulatorio. Ahora, más adelante hablaremos del sandbox que estamos ya poniendo. Háblame de todo. Pero también, por ejemplo, se fomenta mucho las pruebas en condiciones reales, que son muy útiles para desarrollar sistemas de inteligencia artificial en sectores de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, toda esta promoción de la innovación está intrínseca en todas las acciones que hacemos y en la misma propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que, por cierto, como bien ha dicho la compañera, ha empezado a aplicar ya, o sea, es de aplicación, las prohibiciones desde el 2 de febrero ya son obligatorios, o sea, tenemos que empezar a quitar del mercado interno, y hay una parte muy interesante que es la obligación de alfabetización laboral en inteligencia artificial, que también ha entrado en vigor. En este sentido, además de la ESIA, ¿verdad?, además del sandbox, que ahora nos contarás, que es un poquito más detalladamente, ¿qué otras medidas impulsa el Gobierno de España en particular para, por ejemplo, soberanía digital o esta inteligencia artificial responsable? Pues sí, es verdad que hemos sacado nuestro propio APL de gobernanza de inteligencia artificial, pero también para que todo el mundo esté tranquilo, no es una duplicación del reglamento de IA, simplemente que desarrolla un poco más dos ámbitos. Uno, la coordinación a la hora de la supervisión y otro, el régimen sancionador, ¿vale? Porque el reglamento de inteligencia artificial lo dejaba muy abierto y entonces había que hacerlo un poco más, había que aportar mucha más seguridad jurídica en ese aspecto. Pero además, lo que hemos creado desde hace, bueno, lo anunciamos el año pasado en el Mobile World Congress, es la creación del modelo ALIA de inteligencia artificial. Es un modelo entrenado con con cerca del 20% de documentos en español y en lenguas cooficiales.
porque creemos que es importante que empecemos a desarrollar inteligencia artificial en español. Lo que hay hasta ahora, los modelos que tenemos de OpenAI, de Google y de otros, son modelos que están entrenados en inglés y que cuando te responden en español es una traducción del inglés, con lo cual se pierde parte de nuestro, digamos, nuestro folclore, nuestras tradiciones, nuestros matices a la hora de hablar. Y lo que queremos sobre todo es empezar a fomentar esta inteligencia artificial tanto en modelos como en sistemas que representen, pues bueno, estos matices que digo a la hora de hablar. Entonces estos modelos ya los anunció el presidente del Gobierno. Y la secretaria de Estado también y el ministro de Transformación Digital el pasado año están disponibles en código abierto para la utilización de todo el mundo en 2B, 7B y vamos pronto a publicar el 40B. Y lo más importante o lo más interesante es que estos modelos además están verificados, es decir, nos hemos asegurado que el 2B y el 7B cumplen con las obligaciones de transparencia que establece el Reglamento de Inteligencia Artificial, con lo cual se pueden utilizar. Y para fomentar el uso de estos modelos y, contrarrestar un poco la dinámica de mercados monopolísticos que se van a crear en el futuro de la inteligencia artificial, hemos creado lo que se llama la Comunidad de IA de Código Abierto de España para fomentar, digamos, la innovación grassroots, ¿no? Que vayan los desarrolladores a usar nuestros modelos o a usar otros modelos, que desarrollen sistemas, que esos sistemas, si los ponen en código abierto, los pongan al servicio de la comunidad y que cada vez se vaya generando más recursos, más servicios, más sistemas de IA, más datos que otros puedan usar. Y ya por cerrar la parte de tu intervención, ¿eso del sandbox qué es? ¿Una infraestructura? ¿Qué es el sandbox? ¿No? Sí, exactamente. Hay un poco de confusión entre el sandbox que estamos desarrollando ya desde la Secretaría de Estado, impulsado por María González Veracruz, que es nuestra Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, y el sandbox que establece el reglamento de IA. El sandbox que establece el reglamento de IA está todavía por definir. Tenemos que hacer un acto de ejecución a nivel europeo para definir cómo se hacen esos sandboxes, pero nosotros hemos querido adelantarnos y ser el primer país de la Unión Europea que establece un piloto del sandbox de IA. Y ese piloto lo que queremos hacer es básicamente seleccionar a 12 sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo y trabajar con ellos para implementar los requisitos que les aplican a cada uno de esos sistemas. Es decir, para cada uno, no sé si sabéis cómo es el reglamento, tampoco os voy a decir todos los requisitos, pero hay 7 y nosotros hemos hecho una guía de entre 50 y 100 páginas de cómo se operacionaliza ese requisito, es decir, como un to-do list, ¿vale? Y además le hemos puesto como casos de uso específicos de, oye, si te encuentras con este problema, lo haces de esta manera, tal. Entonces, lo que vamos a hacer con aquí la compañera que está, Ángela Gas, que es la Project Officer del proyecto, lo que vamos a hacer es, con esas 12 empresas que vamos a seleccionar en breve, trabajar con ellos sobre la base de esas guías, decirles cómo de útiles son y sobre esa experiencia actualizarlas y ponerlas al servicio de todo el mundo para que todas las pymes de España y todas las empresas de España y también el sector público, que también nos aplica, podamos tener una operacionalización de cómo aplicar este reglamento. Y esto yo creo que es una ventaja competitiva que le estamos dando al país, sobre todo a la hora de exportar nuestros sistemas de inteligencia artificial al extranjero. Y además, este proyecto lo hacemos en cooperación con la Comisión Europea, la oficina de IA está en constante contacto con nosotros, para asegurar que la normalización y la estandarización de todo el reglamento de IA sigue o está en línea con estas guías que nosotros vamos a publicar. Es decir, que España, no solo con el reglamento de IA, que también lo conseguimos el compromiso político nosotros durante la presidencia, no solo también con la ESIA, que es la primera de Europa que se pone en marcha, sino que además con el Sandbox también queremos liderar en innovación y en preparar a nuestro ecosistema productivo al cambio que se viene y al reto que es cumplir con el reglamento. Me encanta sentirnos acompañados desde un primer momento, luego ya llegarán las infraestructuras, ¿verdad? Pero también ese apoyo metodológico me encanta. Vamos a la industria. Paco. Paco, sí. Vamos a por la primera pregunta. ¿Es viable montar algoritmos IA como requiere el reglamento? Bueno, lo primero agradeceros que hayáis contado conmigo también en una mesa tan interesante. La verdad es que estamos abordando el tema con mucha profundidad.
La respuesta breve y corta es que sí que es viable, claro. Y con esto seguramente mi intervención duraría mucho menos, pero lo cierto es que hay matices importantes. Cuando hablamos de este tipo de tecnologías, todas las cuestiones son un poco poliédricas. Cuando hablamos de poder contar con trazabilidad, con explicabilidad, que puedan ser auditables, desde luego sí que es un requerimiento si queremos IAs confiables, desde luego son un requerimiento y son elementos que son alcanzables y de hecho ya contamos con herramientas y con aproximaciones que realmente lo resuelven. Ya les hemos puesto nombre y ya en la pregunta ponías el nombre, ¿no? IAs explicables, ya les han puesto siglas, le hemos puesto un XAI, ¿no? En inglés, aunque ya tiene su nombre, y son aproximaciones de estas tecnologías que nos permiten conocer en detalle los cálculos que está haciendo internamente la IA, realmente que nos expliquen y que nos razonen realmente en su toma de decisiones por qué han llegado realmente a esa conclusión y que nosotros podamos fiscalizar y podamos poner personas, que antes comentaba también la compañera, habilitar esos procesos, personas que puedan fiscalizar y puedan validar lo que son los resultados o incluso a nivel de linaje de datos, conocer los orígenes, cuáles son las fuentes de tus decisiones, porque claro, a veces las propias IAs generan alucinaciones precisamente porque los datos siguen siendo muy importantes y la calidad de los mismos. Sin embargo, aunque contamos ya con herramientas y con aproximaciones, su desarrollo y su implementación no es trivial y lo que tampoco es trivial es el impacto que tiene. Pensemos que todas estas capas de control, todos estos elementos adicionales que tenemos que incluir para que estas IAs sean trazables y podamos conseguir ese objetivo de IAs confiables, van a incluir costes adicionales computacionales, vamos a incurrir en costes adicionales de almacenamiento de todas esas auditorías para poder luego hacer una analítica forense de todas las decisiones que han ido tomando. Al final yo creo que más que decir si es viable o no, es si es viable el reto de conseguir un equilibrio, ¿vale? El equilibrio entre innovar y tener IAs cuyo rendimiento sea óptimo, sin perder nuestro propósito y nuestro objetivo, y es que sean confiables y sean realmente tasables. ¿Y ser tan garantistas nos pone en desventaja frente a otros países fuera de la Unión Europea? Esta es la pregunta opinable. De hecho, yo creo que Alberto ya la adelantaba, ¿no? Y digo opinable porque todos tenemos opinión, casi es como un partido de fútbol. Desde Europa y desde España, además, y somos punta de lanza y queremos ser referencia, hemos establecido unos marcos regulatorios que persiguen un objetivo. Al final persiguen el objetivo de defender también unos valores y defender propiamente unos derechos. Alberto también lo comentaba, su aplicabilidad es en determinada parte del segmento de las IAs. Si somos puristas en términos puramente tecnológicos, y por eso es opinable, claro, sí, evidentemente nos ponen una desventaja con respecto a otros marcos regulatorios, como pueden ser el de Estados Unidos o pueda ser el de China, en el que no es que sean flexibles, es que yo creo que a veces son casi hasta agresivos, ¿no? Realmente trabajan sin reglas y evidentemente pues, la tecnología puede avanzar muchísimo más rápido cuando no tenemos reglas. Pero cuando nos tomamos la libertad de establecer una dicotomía entre lo que es innovación y lo que es marco regulatorio, pero ojo, vamos a cambiar la palabra marco regulatorio, confiabilidad, ética, preservación de valores, es que realmente no es una dicotomía, es que no son elementos propiamente excluyentes. Es que lo que nos estamos persiguiendo no es una implantación de una inteligencia artificial por implantar, sino que lo que queremos conseguir es una IA confiable y que sobre todo no asumamos riesgos en determinados hábitos, y esta parte es importante. A este respecto, lo que es la implantación de marcos regulatorios singulares y que van acordes con los valores que tenemos como sociedad dentro de Europa y dentro de España, tampoco es algo nuevo. Afortunadamente, desde los fabricantes ya nos ha tocado aplicar reglamentos como el Reglamento General de la Protección de Datos, que ya no supuso una inversión en cumplimiento normativo. Y de hecho, contamos con cierta experiencia y hemos visto y seguimos siendo muy eficientes y seguimos siendo punteros en tecnología y cumplimos los marcos regulatorios, no pasa absolutamente nada. Entonces, con esas experiencias que ya tenemos y
y sabiendo identificar bien lo que son los desafíos que tenemos con una tecnología que a veces, y también comentabas, que van muy rápido, que a veces parecen totalmente inabarcables, yo creo que sí que tenemos la posibilidad e incluso la oportunidad, no solo de que no tengamos una desventaja, sino que podamos llegar a ser punteros de unas IAs responsables y de unas IAs éticas en los que otros contextos realmente no se están preocupando. Has hablado de costes. ¿Se disparan o los podemos controlar o modular al menos? De costes hemos hablado todos, que si no parece que siempre hablamos de costes recursos de los fabricantes. Claro que sí. Y hablaban de que realmente tú hablabas, Leonor, además de que son tecnologías muy costosas, además. Evidentemente, si además incluimos más requerimientos y más requisitos, aunque solo sea una parte de trazabilidad, de explicabilidad, de control, evidentemente el coste se eleva, eso es inevitable. Pero lo primero tenemos que hacer una primera reflexión y ver ese coste no como un gasto, porque a veces coste lo identificamos como algo negativo y en este caso ese coste es una inversión. Y es una inversión en confiabilidad, es una inversión garantista, es una inversión en conseguir precisamente ese objetivo. Eso es lo primero que tenemos que ver. Independientemente de que sea un coste-inversión, lo que sí que tenemos que hacer es una reflexión de tomar medidas para moderar esos costes de inversión. Y eso nos lleva a la implantación de modelos híbridos y un poco también el marco regulatorio nos va a ayudar. Implantaremos IAs explicables y mucho más exigentes y que realmente nos den información muy detallada y que sean mucho más costosas en términos de implantación para aquellos modelos que requieran y que estén identificados con un riesgo alto y conforme vayamos bajando en ese requerimiento de riesgo, pues iremos utilizando IAs pues mucho más opacas y que evidentemente su implantación sea mucho menos costosa. En estos modelos híbridos, además, la intervención humana la garantizamos en aquellos momentos que realmente es necesaria y comentaba también antes la compañera, en la que tenemos que realmente fiscalizar precisamente para garantizar que se están haciendo las cosas como se deben y que no estamos vulnerando derechos fundamentales o estamos discriminando o estamos incluyendo sesgos porque los datos no se están utilizando de forma apropiada. Iniciativas también como las que comentaba Alberto, el contar con sandbox regulatorios en los que nos podamos apoyar, en los que podamos llegar a probar y comprobar que estos modelos híbridos que planteemos siguen manteniendo y siguen contando con ese sello, con ese marchamo de que estamos haciendo las cosas bien, también para nosotros es muy importante, sobre todo de cara a afrontar luego un despliegue mucho más masivo donde realmente el impacto puede ser mucho más mayor. Al final, las empresas que desarrollamos soluciones, en concreto las que desarrollamos soluciones para el sector público, como es el caso de Expúblico, a la empresa a la que pertenezco, afrontamos el reto de la innovación como tal, porque lo llevamos en nuestros genes y eso es así. Tenemos el reto que estamos poniendo encima de la mesa de que sean, además, soluciones éticas, que sean soluciones que lleven un camino a tecnologías que puedan ser confiables. Pero tenemos que sumar un tercer reto y en este apartado que hablamos de coste, pues al final tenemos que hacer tecnologías que realmente sean escalables, o sea, que realmente las aproximaciones que hagamos sean eficientes a nivel de coste y habiliten que podamos implantar las inteligencias artificiales a todos los niveles de la administración pública. Pues yo enganchando con los retos que propones, el resumen de la mesa, yo lo estoy viendo como un reto compartido entre la institucionalidad, administración y toda la parte de la industria, diseñar una IA, ¿verdad?, confiable, escalable y ética, capaz de cumplir el marco normativo sin restar demasiado a la innovación, al progreso. Y entonces ahí, de verdad, la palanca del sandbox, todas las que has comentado, Alberto, me parecen muy interesantes, pero el sandbox, que es acompañamiento desde el día cero, ¿verdad?, pues creo que va a ser la palanca que nos va a ayudar a cubrir parte de esos retos. Esperemos que todo. Muchísimas gracias por este bloque y vamos al tercero, que es incluso más de presente y de futuro, ¿verdad? Gestión del cambio y desarrollo de profesional de la función pública. Entonces, en este sentido, Manuel, el INAP, ¿es necesario un marco de competencias sobre ella? ¿Ya lo tenemos? ¿Tenemos que transformar alguno existente? Cuéntanos. Bueno, buenas tardes y gracias por la oportunidad de estar aquí contando algunas de las líneas de trabajo y las
las que hacemos y las que tenemos que hacer en el equipo INAP, así que esto en primer lugar. En segundo lugar, curiosamente, hablo al final, me toca la intervención al final, como recogiendo todas las propuestas, mensajes que se han ido lanzando antes que yo. Y eso es oportuno, ¿no? Porque creo que la política de formación o las actividades formativas que se quieran proponer tiene que ser siempre una variable dependiente de todo esto que hemos hablado previamente, en el sentido de que así como evolucione la tecnología y sus usos y la aplicación que tengamos que hacer para reforzar los servicios públicos digitales o la propia organización interna de los centros directivos en las administraciones, así tiene que ser, en consecuencia, los recursos que alleguemos para hacerlo posible, ¿no? Entonces, empiezo señalando algo de contexto, en el sentido de que el INAP, que es un organismo autónomo, ¿no? Supongo que buena parte de los que me estáis escuchando lo conocéis, pero quiero subrayar que es un organismo autónomo que está adscrito a la Secretaría de Estado de Función Pública dentro del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ¿no? Aquí estamos de la mano en este sentido, y que no es un comentario para explicaros un organigrama, ¿no? No es la parte pasiva, es de subrayar la plena intención de que la política de recursos humanos o de la función pública se debe ver en esta legislatura como una inversión en las capacidades, ¿no? Entonces, el primer pilar del documento que se ha estado trabajando y que ahora se está presentando, precisamente hoy hemos hecho públicas más información, más avances respecto del consenso por una administración abierta, se apoya en esta idea de la inversión en las capacidades de las personas, ¿no? Yo creo que esta es una idea que está gravitando en todas las intervenciones y claro, por eso digo que al final nos corresponde recoger todo eso y a ver qué hacéis con esto, ¿no? Entonces, por ahí, tu pregunta la enfoco, o la respuesta a tu pregunta la enfoco de esa manera. ¿Es necesario un marco de competencias? Lo que es necesario es activar la profesionalización de las personas que trabajamos en las administraciones, sean legos en materia tecnológica o sean especialistas, como los tenemos y muy buenos en la administración del Estado y en el resto de administraciones, ¿no? Por no centrarme solo en este caso. Y cuando digo activar la profesionalización, son dos conceptos, uno dinámico y otro más estático, que es qué se espera de nosotros. Y esto está siempre subiendo en términos de exigencia, lo cual es natural y esperable, pero a nosotros nos introduce la incluso ansiedad de ser capaces de proveer esto, cosa que nunca vamos a conseguir. Ya lo digo de entrada, ¿no? Va a ser imposible que siempre tengamos a todo el mundo con la última capacidad. Lo intentamos y lo reflexionamos. Y esto se llama estrategia de aprendizaje, ¿no? Hemos creado, lo mencionabas en tu presentación, un documento en el que nos planteamos qué queremos hacer con los recursos que tenemos, para estar siempre ofreciendo actividades formativas que profesionalicen, ¿no? Y esto lo hemos plasmado en una cosa que se llama ecosistema competencial del INAP, dentro del cual pues, hay algunos marcos de competencias, los hemos puesto a coexistir. Por si no sabéis lo que es un marco de competencias, es la ordenación de qué tendría que saber hacer un profesional que quiera trabajar en ese ámbito. Luego esto se describe por comportamientos, y ahí luego se le aplica la capa de formación, ¿vale? Es decir, no debería ser qué formación quiero hacer o puedo hacer, sino qué necesitan saber hacer las personas, ¿no? Esto nos obliga a cambiar el enfoque inmediatamente de certificar horas, que es lo que se venía haciendo tradicionalmente, a certificar capacidades, ¿no? O competencias, saberes haceres, si se lo puedo decir de esta manera, ¿no? Entonces, dentro del ecosistema está el marco de competencias digitales, también para el teletrabajo, coexisten con otros como de dirección pública profesional o de integridad, contratación, en fin, hay 7 de momento, pero irán creciendo. Bien, entonces, dentro de las competencias digitales hemos adaptado para el empleo público español, en concreto, el DIGCOM de la Comisión Europea, que seguramente muchos conoceréis. Y lo hemos modificado ya 2 veces. La primera vez para introducir los servicios públicos o las competencias para diseñar servicios públicos digitales plenamente accesibles. Y la segunda modificación
ya cuando irrumpió la IA generativa para introducir competencias en esta materia, ¿no? dispersas en varias o complementando algunas que ya estaban descritas en el marco, ¿no? Entonces yo creo que esto nos da la oportunidad de ir ofreciendo referencias para la profesionalización que luego le ponemos la capa de formación, ¿no? o por lo menos del programa de actividades formativas, por decirlo en nuestro lenguaje. Muchas gracias. Háblanos de la estrategia de aprendizaje, por favor, esta que habéis diseñado. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un par de minutos. Un par de minutos. Bueno, pues con la estrategia de aprendizaje para nosotros es muy importante porque nos está permitiendo ordenar los recursos, eso lo decía antes, y nos permite establecer ejes competenciales, nos permite establecer también los programas de aprendizaje, pues si para el personal directivo o si es para el ámbito local, que tenemos una línea de trabajo muy fuerte para las administraciones locales, o si es para generar innovación docente, es decir, mejorar las capacidades formativas del personal de la administración que es experto en cualquier ámbito, pero que le llamamos y le pedimos que muestre el camino a sus compañeros y compañeras, ¿no? Bueno, pues con esto la estrategia nos está permitiendo esto y sobre todo analizar el contexto y hacer una cosa que es lo verdaderamente relevante en este caso, que es la conexión estratégica de aquellos centros directivos, particularmente en nuestro ministerio, que son los que están prescribiendo qué deben hacer y qué respuesta deben dar los profesionales de la administración. Y, por lo tanto, hacemos lo que ellos necesiten que hagan. Como digo, de nuevo, somos variable dependiente del modelo de función pública. Y yo creo que es lo relevante y no hacer lo que pensemos que está muy bien, bien intencionado, pero sin conexión o de espaldas a esa realidad. Y en el ámbito internacional, ¿bebemos del ámbito internacional? ¿Pintamos en el ámbito internacional? ¿En el tema de capacitación? Está feo que yo lo diga, pero sí. No, te lo pregunto porque sé que sí. Sí, no. Aquí yo creo que hay que referirse claramente a una iniciativa muy potente que está promoviendo la Comisión Europea, la Secretaría General de Reformas, que se llama Compact. No sé si lo conocéis, si no lo conocéis, pues estaría bien que le echarais un vistazo, porque tiene 3 pilares esta iniciativa. El segundo y el tercero son de transformación digital y de transición ecológica, y el primero es de modernización o de capacidades de la administración. Como veis, un lenguaje muy similar al nuestro, ¿no? No es casualidad. Dentro de ese pilar hay 3 líneas de trabajo. La definición de qué son centros de excelencia para la formación en capacidades, el de pasaporte de competencias clave y el de liderazgo, el impulso del liderazgo. Bueno, pues en cada uno de estos 3, el INAP y el equipo INAP, como digo, subrayo esto, estamos participando para introducir nuestros criterios desde el principio. Es decir, queremos ser activos en esta materia y no estar esperando a que nos diga lo que tenemos que hacer. Y por eso el ecosistema competencial enlaza con el pasaporte, es decir, que los empleados públicos tengamos un pasaporte de qué competencias se ha ido acreditando, bien por experiencia, bien por formación, de manera que eso me sirva para viajar por la administración, por puestos, por promoción, por itinerarios formativos que llamamos o de carrera. En el caso del liderazgo, nosotros hemos creado la Escuela de Alta Dirección Pública que conecta con esto, a la que tenemos que darle un plan de trabajo muy ambicioso, por eso digo que pues, siempre tratamos de llegar al horizonte que vemos, ¿no? Pero realmente sigue ahí siempre. Y, por último, tenemos el que he mencionado de los centros de excelencia, en el que la definición de los criterios de qué se entiende por un centro de excelencia y que monte una red en el ámbito europeo para generar formación de calidad, ¿no? Que cumpla estos objetivos. Bien, muchas gracias. Entonces, como resumen de este tercer bloque, ¿verdad? Pues hemos abordado el papel clave del aprendizaje, de la gestión del cambio para la adopción de todos estos elementos hard, tecnológicos, pero también soft, ¿verdad? Y ahí el INAP tiene muchísimo que decir y dice mucho. El tema del marco competencial es muy interesante, el tema de la estrategia también lo es y el tema del Compact, no digo que no lo sea, simplemente que cuando vaya mañana me lo voy a leer, Manuel, que de esto estoy poco informada, ¿eh? Entonces, muchísimas gracias por lo que nos has contado. Ahora, si queréis hacernos alguna pregunta a los ponentes de la mesa, ¿verdad? Pues una pregunta, me dicen una pregunta y nos tenemos que ir prácticamente ya.
Mientras, si surge alguna pregunta, simplemente os pediría ya para despedir si podéis decir un par de palabras para cerrar la mesa cada uno. ¿Alguna idea que os bulla después de todo lo que hemos hablado? Alberto, empieza por ahí. Venga, vamos. Bueno, yo me voy a permitir la licencia de contestar también si pintamos algo internacionalmente desde el punto de vista de gobernanza de la IA. Y yo no sé si lo sabéis, pero España es uno de los principales impulsores de todo el debate global a nivel de Naciones Unidas de la gobernanza de la inteligencia artificial. Es decir, ya la anterior secretaria de Estado, Carme Artigas, fue copresidenta de un panel que estableció el secretario general Guterres para ver cómo tendríamos que hacer con este reto de la inteligencia artificial a nivel global, y ahora el embajador representante ante las Naciones Unidas de España, junto con el de Costa Rica, son los que están impulsando este debate a nivel de Naciones Unidas. O sea, quiero decir que España no solo pinta en la Unión Europea, no solo intentamos aplicar las cosas aquí, sino que además intentamos que nuestro enfoque tenga una aplicación internacional para todos los países del mundo. O sea, que somos relevantes. Manuel, ¿qué nos cuentas? Yo prefiero verlo en términos de oportunidad más que de ansiedad. Bien, perfecto. Paco. Yo, además de compartir el tema de la oportunidad, yo creo que el reto, lo que comentaba, equilibrio, innovación, confiabilidad, escalabilidad. Pero muy importante oportunidad también. Leonor, ¿qué nos cuentas? Pues yo creo que aparte como funcionarios públicos somos garantes, ¿no?, de la legalidad, ¿no? Y cuando ofrecemos un servicio público a la ciudadanía tenemos que dar esa seguridad, ¿no?, lo que estamos haciendo. Esther. Yo precisamente generar confianza y seguridad en torno a la inteligencia artificial. Lo de siempre, esto va de personas, la tecnología nos ayuda, ¿verdad? Pero el éxito está en que las personas hagamos el mejor uso. Pues nada, simplemente nos despedimos. Muchísimas gracias a nuestros ponentes, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes. Esperamos haber resuelto muchas dudas y esperamos haber sembrado muchas más. Muchísimas gracias. Bien, gracias.